Vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a terminar, ¿verdad?, esta tarde esta serie que agarramos acerca del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Vamos a terminar de hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23. Cuando lo encuentre, le invito a que se ponga en pie. Vamos a leer la palabra bendita de nuestro Dios. Gálatas 5:22 y 23. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y la última es templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de mi boca y nos regale su favor y nos regale su bendición. Que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos avanzar, que podamos, Señor, permitirle al Espíritu Santo que produzca, que dé fruto en nosotros. Ayúdenos a seguir hacia adelante, bendíganos y denos fuerza. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Bueno, esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a terminar de hablar de cada una de las características que componen lo que le llamamos el fruto, porque el fruto, cuando la palabra de Dios habla, dice más el fruto, no dice los frutos. O sea, el fruto es cada una de estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El grupo de características, hermanos, unidas, trabajando en nosotros. O sea, esas características, regáleme su atención, estas características nos deben de caracterizar, valga la redundancia, deben de caracterizar al creyente. O sea, si nosotros queremos que la gente vea nuestro cristianismo, si nosotros queremos que la gente vea qué tan cristianos somos, de hecho es una necesidad que la gente vea nuestro cristianismo, porque es una manera como nosotros evangelizamos, es una manera como nosotros predicamos, es una manera como nosotros damos buen testimonio en las calles. O sea, lo vengo repitiendo y lo sigo repitiendo. O sea, no es necesario que nos pongamos un rótulo aquí enfrente ni en la espalda que diga 100% Taber. Si él lo quiere poner al vehículo, o sea, es bueno. Pero, hermano, que no haya necesidad de que en algún lado de nosotros diga que somos creyentes. Le vamos a enseñar al mundo, le vamos a enseñar a la gente que somos creyentes con el fruto del Espíritu. Que el fruto se vea.
que el fruto lo identifique a usted, que el fruto del Espíritu Santo se deje ver en cada uno de nosotros y no se le olvide. Espero yo que usted lo grabe: amor, gozo. No, es que yo quiero que usted lo mencione, ¿verdad? Ya cerró la Biblia, allí lo tiene usted, ¿verdad? Pero no lo debe recordar solo leyéndolo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y el último, ¿cuál es? Templanza. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, hermana Rosa? No los ha contado todavía, dice. ¿Cuántos son, hermano Raúl? 13. ¿Quién da más? 3. 9 son. ¿Cuántos son, hermano? 9. Mire, debe de tenerlo presente usted. O sea, y no aprendernos de memoria, sino que cada una de esas características debe de existir en nosotros como cristianos. Con ellas nos vamos a identificar, con ellas nos vamos a mover a donde quiera que vayamos, y eso nos va a servir para que la gente identifique que usted y yo tenemos algo diferente, ¿verdad? Porque le digo yo, o sea, cualquiera ahora dice Dios le bendiga, cualquiera dice aleluya, cualquiera dice cualquier expresión cristiana, pero hermanos, lo que sí nos sirve para comprobar que verdaderamente Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, es del fruto, el fruto. Ahora esta tarde vamos a terminar con el que en la lista que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Galacia, aparece de último. Óigame, hermano, no significa que porque está de último es menos valioso. No significa porque aparece al final de la lista es menos importante. Para mí es de los más valiosos de la lista. Es de los que para mí es más necesario, porque es el que va en contra de un montón de problemas que tenemos con el cristianismo actualmente. ¿Cómo se llama esta característica? Se llama templanza. ¿Cómo se llama? Templanza. Si usted quiere ponerle otro nombre, la templanza se le puede denominar, óigame hermano, se le puede llamar dominio propio. ¿Está conmigo? ¿Cómo le puede llamar a la templanza? Dominio propio, ¿verdad? Esa es otra manera como se le puede llamar a la templanza. Para comenzar, quiero definirla. Quiero darles, existen varios conceptos, ¿verdad? Existen varias maneras de decirlo, pero me pareció bien a mí. La templanza es la capacidad, óigame, la templanza es la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos. La templanza es la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos. Se trata de una virtud que nos permite ser dueños de nuestras emociones y actuar con prudencia y moderación. Mire qué bonito. O sea, el Espíritu Santo, si nosotros se lo permitimos, si nosotros buscamos lo espiritual, si nosotros alimentamos nuestra parte espiritual, el Espíritu Santo va a producir, regáleme un segundo, va a producir en usted, va a producir en mí, va a producir en cada uno de nosotros la capacidad, va a producir en cada uno de nosotros la capacidad
para controlar nuestras emociones, para controlar nuestros deseos, para controlar nuestras pasiones, para controlar nuestros impulsos, para controlar las compulsiones que puedan estar llegando a nuestra vida. Hermanos, uno de los grandes problemas del ser humano, regálenme un segundo, uno de los grandes problemas del cristiano, de las hermanas, de los varones, de las hembras, de los jóvenes, de los adultos, uno de los grandes problemas de todos los creyentes, de todos los cristianos, son las emociones, son los deseos. Los deseos. Por eso a la templanza se le llama dominio propio, que es la capacidad de manejar, de controlar emociones, de controlar deseos, de controlar, ya le dije yo, emociones, compulsiones, deseos que muchas veces se desbordan en nosotros. O sea, ¿cuál es el gran problema de muchos creyentes, de muchos cristianos? ¿Cuál es el gran problema? Que, hermano, se ponen a tratar de complacer más sus deseos, en lugar de complacer más lo que el Señor nos pide, tratar de complacer a Dios, tratar de complacer, ¿verdad?, la palabra de Dios, tratar de hacer la voluntad de Dios. El problema es que muchos nos dedicamos más a complacer lo que el cuerpo me pide. Y esto lo hemos estado hablando, pero tremendamente estos tiempos. Romanos nos ha hablado de la carne, nos ha hablado de los deseos de la carne, nos ha hablado de una cantidad de cosas. De repente usted ve a un creyente, a un cristiano que no tiene control de sus emociones, se enoja fácilmente, hace cosas incorrectas, hermano, se comporta de una manera errónea, grita, habla malas palabras, dice cosas. O sea, ese creyente, ese cristiano, el fruto del Espíritu Santo, templanza, no está en él, no se deja ver en él. O sea, toda aquella persona que es controlada por sus emociones, que es arrastrada por sus deseos carnales, que al final termina alimentando más la carne que el espíritu, el fruto o la característica del fruto que se llama templanza no está ahí. Y ya le dije yo, ¿por qué mucha gente vive mal? ¿Por qué muchos cristianos viven mal? ¿Por qué el cristianismo de muchos es malo? Porque, hermano, porque, insisto, le dan más rienda suelta a la carne. Y no necesariamente esto es pecado. No estoy hablando yo de que es algo pecaminoso. Simplemente, hermano, el deseo, hay muchos deseos en nosotros que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en la mañana les estaba diciendo yo, muchos en su corazón tienen el deseo de venirse. Yo les ponía ejemplo en el culto del domingo en la mañana, que fue ahora por la mañana. Muchos en su corazón tienen el deseo, yo quiero venir al culto del domingo en la mañana. Pero a la hora de las 6 de la mañana que se tienen que levantar el día domingo, ay, es que no me quiero levantar. ¿Cuál es el deseo del cuerpo? Seguir durmiendo. Muchos tienen el deseo, yo quiero leer la Biblia, me voy a poner a leer la Biblia, y en el momento que se quiere poner a leer la Biblia, el cuerpo le dice, ay, muy aburrido. Hoy este día voy a ir al culto, ay, voy a ir otro día. Me voy a poner a servir en la iglesia, ay, pero tengo que hacer no sé qué, que no sé cuál. O sea, el que, hermanos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, la carne no quiere, la carne mejor quiere otro lugar, la carne mejor quiere estar paseando. Aquí muchas veces nos da sueño, pero allá, en cualquier otro lado, no nos da sueño.
Entonces, esa es templanza. Tener la capacidad para decirle a la carne, no voy a hacer tu voluntad, ahorita te venís, te vas conmigo, vamos a ir a ganar almas. Hermano, la tarea de la ganada de almas, la tarea de venirse al culto temprano, no es fácil. No es cómodo. Pero ese es dominio propio, cuando usted tiene la capacidad para que su cuerpo, para que su ser haga lo que tiene que hacer y no lo que quiere hacer. De repente alguien le habla mal, alguien le da una palabra mala, le grita, le habla cosas. Su cuerpo, ¿qué le dice? No te dejes, vos podés. Vos sos fuerte. Su cuerpo lo impulsa a pelear, a decir algo, a gritar, a hablar una mala palabra, pero su templanza le va a decir, quietecito, no digas nada, estate quieto, honra es al hombre pasar por alto la ofensa. Esa es templanza, la capacidad, amados hermanos, para poder enfrentar cada circunstancia, cada dificultad, no con emociones, sino, óigame, no con emociones, sino que con convicciones. Vamos a ver algunas cosas rapiditos acerca de la templanza, ¿verdad? Pero quiero que lo tenga bien claro usted, o sea, en qué consiste la templanza. Primero, quiero que busque 2 Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Cuántos creyentes habemos aquí? ¿Cuántos cristianos habemos aquí? Primero que le quiero decir, yo creo que usted ya lo sabe. Todo creyente, todo cristiano, todo aquel que un día recibió a Cristo Jesús en su interior, hermano, debe tener la seguridad, debe tener el entendimiento que la templanza está en usted. ¿Me oyó, hermano? El Espíritu Santo le trae templanza, le trae dominio propio a usted el día que usted recibió a Cristo. Lo que pasa es que debemos de usarla. Puede ser que ahí esté en usted, puede ser que esté en mí, pero no la estamos utilizando. 2 Timoteo 1:7. ¿Qué dice? Oiga, porque no nos ha dado Dios. ¿Usted lo está leyendo conmigo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermanos, a ninguno de nosotros el Espíritu Santo que vino en nosotros nos ha traído cobardía. Cobardía es temor, es miedo a no tener capacidad para hacer lo que debemos de hacer. Y la carne nos gobierna, y la carne nos estrella, y las emociones nos llevan lejos y nos alejan de los propósitos divinos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, óigame, sino de espíritu de ¿qué nos ha dado Dios? Sino de poder, de amor, y ahí está lo que yo necesito que entendamos, que veamos. Y nos ha dado un espíritu, el Espíritu Santo nos ha dado capacidad, ¿para qué? Para dominarnos a nosotros mismos. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Un día un amigo mío, regáleme un segundo. Ahorita nos vamos, hermano. Ese reloj ya falta un poquito. Una vez un muchacho por ahí me dijo a mí, es que yo no entiendo a Dios, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Él hizo con nosotros, los seres humanos, nos creó, nos formó y nos puso en la tierra, pero ¿por qué puso a Satanás aquí junto con nosotros?
Eso es como que usted mete un tacuacín en una jaula y mete una gallina, me dijo. ¿Están conmigo, no? O sea, el tacuacín adentro de una jaula con una gallina, se la va a comer. ¿Por qué nos puso aquí a nosotros, me dijo, en la tierra? ¿Y por qué hizo las mujeres? ¿Y por qué hizo las bebidas? ¿Y por qué hizo las diversiones que no son sanas? O sea, y me empezó a nombrar todas aquellas cosas que la parte carnal nos llama a hacerlas. O sea, él quería que no hubiera, que estuviera él en la tierra, pero que no hubiera ninguna tentación. Hermanos, sí es cierto que está el mal, sí es cierto que hay perversión, sí es cierto que hay videos impropios en las redes sociales, en los teléfonos y en todas partes, en la calle y por todos lados. Estamos bombardeados de una cantidad de información que a la carne le encanta. Pero en nosotros, en usted, en mí, en los jóvenes, en los adultos, en las hembras, en los varones, también hay un espíritu, hay un fruto del espíritu que se llama dominio propio, y es la capacidad para decir no. Y es la capacidad para escapar. Y es la capacidad para huir. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo, que le dijo, huye. ¿Cómo le digo? Huye de las pasiones juveniles. Hay jóvenes que tienen pasiones y hay viejos que tienen pasiones juveniles. O sea, eso es. Amén, hermano. Lo oí que se rió. Entonces, eso es un problema de todos. Pero, hermano, pero Dios nos ha dado la capacidad del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice que nos ha dado, el Espíritu no es de cobardía. Cobardía es caer, es salir corriendo detrás del pecado, es salir corriendo a hacer lo que no debo hacer. Pero Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para decir no, ahora es mi día de culto, ahora es mi día de servicio, ahora tengo que estar en la casa de Dios, este día no es para otra cosa. El problema es que nosotros no le obedecemos a Dios, no le obedecemos a la palabra de Dios, sino que terminamos obedeciéndole al cuerpecito, a la carnecita, y eso nos trae tremendo problema. Veamos qué dice Gálatas 5:17. Porque la recomendación que la palabra de Dios nos da a nosotros por todos lados es que no satisfagamos los deseos de la carne. Gálatas 5:17. Lo hemos leído un montón de veces. ¿Lo encontró, hermano? ¿Lo tiene? Desde el 16. Digo pues, andad en el Espíritu. O sea, hermano lindo, precioso, en el nombre del Padre, mantengámonos en actividades espirituales, mantengámonos. Usted está en su casa, tiene que estar oyendo una alabanza, oyendo una predicación, tiene un tiempo para leer la Biblia, póngase a leer la Biblia, tiene un tiempo para venirse a la iglesia, véngase para la iglesia, tiene un tiempo para servirle a Dios, véngase. El problema es que la gente piensa, ay, el pastor ahí nos quiere pasar, que pasemos todo el tiempo metidos. Hermano, esto que usted está haciendo ahorita es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es que a usted le van a salir alitas y usted va a salir volando a quedar trabado en un cable de esos de la corriente.
Eso es andar en el Espíritu, leer su Biblia, escuchar palabra de Dios, orar, estar en comunión con Dios, servirle a Dios, congregarnos, hermano, estar pensando en lo espiritual. Eso es andar en el Espíritu, y es lo que el apóstol Pablo le estaba recomendando a la iglesia en Galacia, y hoy esta tarde se lo está recomendando a usted en la iglesia en Cara Sucia. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ese es el problema. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué está diciendo ese versículo? Véngame para acá. Que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Hay una guerra. Usted lucha, voy para la iglesia o me voy para otro lado. Leo la Biblia o me pongo a ver el Facebook. Escucho una predicación o oigo otra cosa. Hay una lucha. Hay una lucha. Y esa es la batalla que mantenemos siempre, todos, no solo un grupo de creyentes. El problema es que hay un grupo de hermanos que se dedican a darle rienda suelta a la carne y complacen más la carne. Usted va a vivir su vida de acuerdo a lo que usted alimente más. Si alimenta la carne, va a estar carnudo todo el tiempo. Si alimenta su espíritu, va a estar fortalecido en la parte espiritual. De repente viene un problema, de repente viene una circunstancia, de repente viene un momento difícil. Óigame, ahí se ve cómo está usted. Ahí se ve su cristianismo, ahí se ve su entrega, ahí se ve, óigame, ahí se ve su templanza. Cuánta gente avienta todo, tira todo, deja todo, no le importa nada. Ahí se ve la templanza. Cuando sus emociones lo movieron, cuando sus emociones lo arrastraron, cuando sus emociones se lo llevaron. Yo preguntando por la gente me quedo, y la hermana Julanita ya no la vi. Ahora pregunté por un niño yo, y Julanito no lo he visto. En Estados Unidos vive ya. Ay, Dios mío, se fue lejos. Se fue lejos. Yo he estado aconsejando a unos hermanos, o sea, no es que yo no quiera que ellos se vayan, pero hermano, una gran cantidad de gente que se va para Estados Unidos siendo creyentes aquí, allá son grandes inconversos. Una gran cantidad de gente que aquí algo le hacía grencha, a ver si algo buscaba de Dios, allá son grandes mundanos. Y le digo yo grandes mundanos porque es la verdad. Y por ahí vienen a veces y ay, es que esa iglesia a mí me cae mal. No le cae mal, ahora son mundanos y por eso ya no vuelven. Y por eso ya no vuelven a venir. Y por eso hablan mal de la iglesia, hablan mal de los pastores, hablan mal de uno. No, son mundanos, es bien sencillo. Todo el mundano es el que habla mal de las iglesias, de los pastores. Entonces, yo estaba aconsejando a unos muchachos y les digo, mediten bien lo que van a hacer. Piensen bien lo que van a hacer. Porque allí es donde se ve su cristianismo. Y la palabra de Dios dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por supuesto que esto aparece antes de el fruto del Espíritu. Entonces, hay que tener tremendo cuidado. 5:24 de Gálatas, vea qué dice. 5:24 de Gálatas, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo, ¿están conmigo? ¿Están leyendo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces los vamos a tener controlados.
Vamos a saber qué hacer cuando la emoción llegue, cuando el deseo llegue, cuando la pasión llegue, cuando la tentación llegue, cuando la compulsión llegue. Vamos a saber qué vamos a hacer, porque el Espíritu Santo que está en nuestro interior nos da la capacidad para poder discernir entre el bien y el mal y no, hermanos, caer en la tentación. Vamos a buscar otro. Busque Tito 1:8. Tito se llama la carta. Tito 1:8. Ahí está cerquita de Timoteo. Tito es una carta pastoral. El servidor de Dios, el siervo de Dios, los que nos ponemos uniforme de servidores. La templanza es un requisito para servir a Cristo. No, hermano, y por eso es que hay algunos que se ponen el uniforme y a los 3 días lo han aventado, lo han quemado, lo han cortado en pedazos, no vuelvo a aparecer vestido de servidor, ya no, yo no sirvo, yo no soy bueno. El dominio propio, la templanza es una característica que debe de estar en los servidores. Tito 1:8. ¿Lo tiene mi hermano? Porque es necesario, el 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y ahí está el 8, que es el que estamos viendo. Sino, ¿cómo debe ser? Hospedador. Mire, esta característica me gusta a mí, amante de lo bueno. El servidor debe ser amante de lo bueno, o sea, debe de luchar por hacer bien las cosas, ¿verdad? Vamos a hacerlo bien hecho, amante de lo bueno. ¿Qué más dice? Sobrio, justo, santo. Estas son las características del servidor, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. ¿Y qué dice la última? ¿Qué dice la última? El servidor debe ser dueño de sí mismo. ¿Qué significa eso? Dominio propio, hermano. Dominio propio. Yo le digo, no seamos emocionales. La persona emocional habla bonito, grita bonito, dice aquí, dice allá, está emocionado. Mire que no sé qué, que yo soy buen creyente y no se quede al culto y véngase para acá y que no sé qué. Pero de repente no lo veo, de repente se me perdió, de repente se me fue. Ese no es dueño de sí mismo, ese no tiene la característica del fruto del Espíritu Santo que se llama templanza. Creyente debe tener templanza, dominio propio, que las emociones no lo muevan. Que, hermano, hay momentos, el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, el servidor de Dios, va a tener momentos de dificultad, va a tener momentos de prueba, van a venir circunstancias a su vida que lo van a querer mover, pero el que tiene templanza, una persona templada es que no se mueve. No se mueve. Es que no me estoy yendo bien, no me muevo. Aquí estoy firme, sigo para adelante. Tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en la iglesia, tengo problemas en mi negocio, tengo problemas en mi trabajo, no me muevo. ¿Sabe? Una persona llena de templanza, una persona que sabe controlar sus emociones, porque, véngame para acá, las emociones le dicen, deja al hombre, búscate otro, vas a encontrar otro más galán. Pero sus convicciones, su cristianismo, su Espíritu Santo le va a decir, quieto, no te movas, estate quietecito, porque la salida no es estarte moviendo de lugar o estar moviendo tus cosas. Hechos 24:25.
Hechos 24, 25. Hechos 24, 25. ¿Está conmigo? La templanza, el creyente que tiene la característica templanza como fruto del Espíritu Santo, el creyente que tiene la templanza debe de compartirlo con los inconversos. Debe de enseñarlo a los inconversos, debe de enseñarle a sus hijos, debe de enseñarle a todos los que están cerca. Ve el apóstol Pablo tratando de convencer a un señor que se llama Félix. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, óigame hermano, el apóstol Pablo fue entrevistado por este señor Félix, y cuando él tuvo la oportunidad le habló, le predicó y le enseñó varias cosas, pero uno de los temas que el apóstol Pablo habló con Félix, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero, ¿qué le dijo Félix? Félix se espantó y le dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Hermanos, ¿qué significa? Que a Félix le pareció el tema, le agradó el tema, le gustó el tema, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que explicarle a la gente, tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que compartir con las personas y tenemos que hablar con nuestros hijos acerca de esto. Especialmente los tiempos que ahora estamos viviendo están llenos de información que al cuerpecito lo atrae, lo conquista, le roba la atención. Y cuando viene a ver usted, sus hijos están metidos viendo cosas que no deben, tomando cosas que no deben de tomar. Termino yo, hermanos, y quiero así rápido mencionar algunos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron templanza, dominio propio. Usted, a cada rato le repito yo la historia de este joven que se llamó José, el hijo de Jacob. Usted conoce toda la historia, pero hay un momento en el que José fue a parar allá a la casa de Potifar, y Potifar lo puso como administrador de su casa, pero había un problema allí, hermano, porque la mujer de Potifar se fijó en José. ¿Están conmigo? ¿Me están oyendo? ¿Conocen ustedes la historia? ¿Conocemos el relato? Y un día que José estaba haciendo sus quehaceres, la mujer entró y lo quiso agarrar a la fuerza, quiso abusar de él, quiso hacer algo con él que no era debido, y le llegó a José una propuesta indecente, y la mujer le dijo: estamos aquí solitos, no hay nadie más aquí, duerme conmigo. Allí en ese momento se prueba la templanza, a ver cómo estamos, si tenemos control de nuestras emociones o no tenemos control de nuestras emociones. Y dice la palabra de Dios que José se huyó, corrió. Él hizo lo que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, hermanos, porque la mujer le arrebató parte de su ropa, pero él logró salir. Ese es un ejemplo. Tenemos otro ejemplo de otro joven, ese se llama dominio propio, eso se llama templanza. Tenemos otro ejemplo de otro joven que se llamó Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Y hermanos, cuando llegó Daniel a Babilonia, lo llevaron allá porque él era uno de esos muchachos ejemplares. Y cuando llegaron a Babilonia, el rey dio una orden que a estos muchachos los culturizaran, le metieran la cultura babilónica.
y que les enseñaran la lengua, el idioma, y que les enseñaran la religión, y que les enseñaran a ser idólatras, y que les sirvieran la misma dieta que comían todos ahí en el reino. Y cuando a Daniel le trataron de dar esa dieta, óigame, él la rechazó. Él no se sometió. Él no hizo lo que la gente en aquel lugar quiso hacer, porque eso es templanza, convicciones claras, firmes. Yo soy creyente, yo soy cristiano, yo tengo principios cristianos y no voy a permitir que gente me quiera mover. El problema, hermano, hoy en estos días se vuelve bien fácil, porque vemos un montón de hermanitas ahí, de cachiporristas, enseñando lo que no tienen que andar enseñando. Se vuelve bien común estos días, ¿verdad? Ay, es que me han obligado ahí que salga bailando dindita. Nuestras convicciones tienen que estar definidas, tienen que estar claras. Yo no hago eso. Yo no hago eso. O sea, ese es el problema. Allí se muestra la templanza. El rey David nos da un ejemplo. Cualquiera va a decir, sí, pero fue débil y cayó ante Betsabé. Pero también tuvo otro evento donde él fue y usó mucho su templanza, y es cuando el rey Saúl lo quiso matar. A David, el rey Saúl lo quiso matar, y en cierta oportunidad David lo tuvo de espalda cerquita, que lo pudo haber matado él. Y David no hizo caso a sus emociones, sino que hizo lo correcto. ¿Cómo le voy a poner la mano yo al siervo de Dios? Eso no es correcto. Entonces, amados hermanos, necesitamos alimentar nuestra parte espiritual. Necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos estar buscando. ¿Cómo la gente quiere tener templanza si no se congrega? ¿Cómo la gente quiere tener templanza? No lee la Biblia. ¿Cómo la gente quiere tener templanza? No ora. ¿Cómo la gente quiere tener templanza si viene de vez en cuando al culto? Eso no se puede. Eso no es así. Templanza, necesitamos estar buscando de Dios, estar conectados con Dios, estar, ¿verdad? Que es un fruto que el Espíritu Santo lo va a hacer brotar en usted y en mí. Amados hermanos, hoy esta tarde terminamos lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Espero en el Señor que entendamos nosotros lo que significa cada una de las características del Espíritu Santo. O sea, queremos nosotros enseñar nuestro cristianismo, que la gente vea que somos creyentes. Por favor, enséñelo con el fruto del Espíritu Santo, que los demás vean que Cristo, que el Espíritu Santo ha obrado verdaderamente en usted. Regálele un fuerte aplauso a mi Señor. Padre bendito, Padre santo, Padre bueno, gracias por su presencia. Gracias por su poder. Gracias por su amor. Gracias por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestra vida y nos regale su favor y nos regale su bendición. Hemos creído en un Dios de poder, un Dios grande, un Dios que obra milagros, un Dios que obra maravillas. Señor, ayúdenos a estar de pie, que no retrocedamos,